Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Jaula del Noob, el espacio donde exploramos el fascinante, complejo y a veces aterrador mundo de la ciberseguridad, el hacking y la tecnología. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con una vasta trayectoria y experiencia en la protección de la información y la seguridad digital. Hoy nos acompaña David Taboada Garza, presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad AC y director general de Código Verde, una destacada empresa de consultoría en seguridad de la información. David ha ocupado importantes cargos de liderazgo en organismos empresariales y su enfoque profesional está orientado a apoyar a consejos y equipos directivos en la toma de decisiones acertadas en temas de seguridad de la información. Además, es un conferencista internacional y un prolífico articulista que constantemente comparte su conocimiento y experiencias en la comunidad. Vamos a platicar con él sobre su trayectoria, sus puntos de vista sobre los retos actuales en ciberseguridad y, por supuesto, aprovecharemos su experiencia para aprender más sobre cómo protegernos mejor en este mundo digital cada vez más complejo. Y muy bien, David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelentemente, muy agradecido de poder conversar contigo, Emiliano, y contigo, Héctor. Les agradezco mucho la invitación. Muy bien, para nosotros es todo un placer y un honor tenerte en nuestro podcast de la Jaula del Noob. Y primeramente, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte al mundo de la seguridad de la información? Bueno, les voy a platicar una historia. Por ahí del 2008, conocí a quien ahora es mi socio a través de Twitter. Antes se llamaba Twitter, el ahora X. Y en el 2008 la comunidad de Twitter era muy compacta. Y entonces empezó a suceder por aquella época que los que nos identificábamos que éramos de Monterrey, nos empezamos a conocer en el mundo real y empezamos a tener reuniones. Teníamos un hashtag que era los compatwitters. Entonces, regios al fin, ¿no? Entonces, pues con ese hashtag de los compatwitters se armó una comunidad y mi socio y yo estábamos en esa comunidad. Y un día, pues alguien invitó a alguien a tomar un café, no recuerdo quién. El propósito era conversar y pues intercambiar impresiones. Y yo recuerdo que le pregunté, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dijo, fíjate que soy instructor de una certificación que es el Certified Ethical Hacker de Easy Counsel. Le dije, ¿y qué es eso? O sea, a mí me pareció lo más extraño del planeta, ¿no? Y entonces me dice, no, pues es que te enseñan a hackear, te enseñan esto, te enseñan herramientas y así. Dije, ¿y eso para qué sirve? Y dice, bueno, pues con eso haces pruebas de penetración. Bueno, todavía me sonó más extraño eso. Y entonces ya me estuvo explicando todo lo que hacía y me parecía bastante extraño. Meses después, en el 2009, ya éramos socios y empezamos esta aventura de Código Verde. Y pues yo tuve que empezar a documentarme y con el tiempo fui adquiriendo algunas certificaciones, pero quiero ser muy claro en esta parte. Muy al principio, cuando entré en contacto con esta información, a mí me parecía súper extraño. Sobre todo porque en el 2008, a diferencia de la actualidad, no te encontrabas información periodística, no estaba todavía socializado el concepto de hacker. Pocos a lo mejor tenían alguna referencia de eso, pero pues no había escándalos de hackeos que fueran a dar a los medios masivos de comunicación de aquella época, ¿no? Bien, a mí me gustaría que nos comentaras un poquito cómo funciona el Consejo de Seguridad. Nosotros como organización también tenemos una especie como de consejo directivo, staff, que están a cargo,
pero ¿cuál fue la visión por la cual crearon el consejo? Es decir, pues hemos visto que hay muchas empresas en el medio, pero creo que algo muy importante es el hecho de incentivar la ciberseguridad o ayudar a los gobiernos a que mejoren su ciberseguridad. Porque pues sí, a las empresas o el sector privado como tal siempre ha sido pues un azar de el que le invierta más o el que más dinero tiene, pues tiene una seguridad más reforzada. Pero ¿tú cómo ves esa labor en la que los ciudadanos están desprotegidos y pues el gobierno, yo creo que en los últimos 2 años ha sido muy atacado por el ransomware, muy golpeado de una manera pues muy grave, muy crítica, y no siento la verdad que estén sensibilizados? O sea, si bien comunican que fueron afectados por un ciberataque, o si bien a veces a lo mejor compran un firewall, pero tú cómo ves, pues ahora sí que esta debilidad gubernamental que nosotros como expertos pues hemos logrado palpar, fuera de lo que nos diga el gobierno, pues los leaks salen a día y los ataques persisten. ¿Cuál es su opinión como consejo al respecto? Bueno, te comento desde la primera parte de tu pregunta de qué nos impulsó a crear el Consejo de Seguridad. El consejo sí se constituye legalmente como una asociación civil el 27 de enero del 2020. Digo yo que con mucho optimismo y mucha ingenuidad, porque pues 2 meses después cayó el no salgas de tu casa y quédate en casa y la pandemia, y bueno, fue la verdad un golpe muy fuerte para todos. Lamentablemente algunas personas perdieron familiares, perdieron amigos, perdieron compañeros de trabajo. La verdad es que fue una época muy oscura, que creo que así va a quedar en la historia de México como una etapa muy oscura, muy lamentable. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen los analistas internacionales, expertos en salud pública. Hubo un exceso de mortandad en México atribuible pues a la manera en la que se llevó a cabo la contención de la pandemia. Entonces, pues bueno, fue algo sumamente lamentable. Y en ese contexto nace el Consejo, sí. Hubo algunas condiciones que detonaron la creación de esta organización, porque había muchas preocupaciones antes, inclusive, de que surgiera la pandemia. Había muchas preocupaciones. Y de todas esas preocupaciones que estaban latentes, una de ellas tenía que ver con proyectos de iniciativas de ley que se estaban presentando en las 2 cámaras. Y hay que recordar que a finales del 2019, principios del 2020, pues AMLO traía una popularidad que excedía el 80%, o cuando menos las encuestas que él pagaba eso registraban. Entonces, siendo eso así, lo que se percibía como una iniciativa de ley que venía del bloque oficialista, pues al menos se le veía con una alta posibilidad de que fuera promulgada, justamente porque tenían todas las condiciones para hacerlo. Y hubo una que llamó mucho la atención, que tenía que ver con el espíritu de la ley. Voy a decirlo así de manera rápida para no enredarnos mucho. El espíritu de la ley consistía básicamente en otorgarle al Ejecutivo Federal la capacidad de poder tener visibilidad de todo el tráfico en la red. Te encontrabas básicamente con que esa era la estructura de la ley. Se le llamaba Ley de Ciberseguridad,
cuando en realidad justamente era todo lo contrario. ¿Por qué lo digo? Porque inclusive había por ahí un renglón que decía que se prohibía el uso de las VPNs. ¿Cómo lo puedes creer? Y entonces, platicando con varios colegas, llegamos a la conclusión de que las asociaciones profesionales que agrupan al gremio, llámale ISC Cuadrada, que tiene un capítulo en la Ciudad de México. Bueno, todavía no estaba creado, pero ese corte de organizaciones, estaba ALAPSI, estaba también ISACA, y ese tipo de organizaciones, lo que nos dimos cuenta era que generalmente están orientadas hacia el desarrollo profesional, al relacionamiento entre los socios. Y son organizaciones orientadas a la membresía y tienen su lugar y son muy exitosas, algunas de ellas notables. Sin embargo, no veíamos que hubiera una organización que pudiera presentar un posicionamiento, inclusive, pues, no voy a decir cabildear, porque cabildear suena como a oscuros intereses económicos que quieren que los diputados operen a su favor. No era así la intención, más bien la intención era, oigan, cuidado, no puedes prohibir las VPNs, la seguridad de muchas transacciones depende justamente de eso. El sector financiero lo echas abajo con ese renglón que viene ahí en la ley. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos es, bueno, ¿quién está asesorando a estos legisladores que se atreven a poner eso? Y entonces dijimos, pues, ¿cómo poder tener un acercamiento con los legisladores? Y a la conclusión a la que llegamos, las organizaciones que están actualmente, pues no van a hacer ese trabajo. Estoy hablando de finales del 2019. Y entonces, pues con esa preocupación, y no era lo único que estaba en el ambiente, había muchas cosas más. Veníamos de tener, hemos estado rompiendo récords de inseguridad en el ciberespacio. O sea, cada año supera el anterior, y cada año supera el anterior. No vemos algo que revierta la tendencia. Yo hoy sigo sin ver algo que revierta la tendencia. Yo creo que el 25 será peor que el 24 en América Latina. Ni siquiera estoy hablando de México. En América Latina, en particular, y en términos generales en el mundo, no se está deteniendo. Entonces, había muchas preocupaciones y decíamos, bueno, ¿y esto por dónde le entramos? Y entonces constituimos el Consejo Sí. Yo vengo de tener una trayectoria en organismos empresariales como voluntario y luego me convirtieron en empleado y como funcionario de una cámara empresarial. Entonces, pues algo aprendí en esos, ¿qué te voy a decir? Aproximadamente una década de ser presidente de una asociación, de ser miembro de un consejo directivo de una cámara empresarial, luego miembro de la comisión ejecutiva, que pues ahí yo tenía el título de vicepresidente, cosas así. Entonces, lo que yo veía también en ese entonces era la debilidad del andamiaje institucional que tenemos en la ciberseguridad en México. Y no solamente en aquel entonces, la ausencia de figuras clave
de ciberseguridad en el gobierno federal, que no había nada. El anterior, o mejor dicho, el titular de la agencia o de la estrategia digital nacional, no recuerdo cómo se llamaba, del sexenio pasado, pues no tenía ningún interés en la ciberseguridad, porque yo quiero suponer que a su jefe no le interesaba nada la ciberseguridad. Entonces, pues así nos la pasamos 6 años. Con el gobierno de la doctora Sheinbaum, ahora ya tenemos una agencia de transformación digital y telecomunicaciones que por primera vez veo yo que tiene una oficina responsable de la ciberseguridad del gobierno federal. Bueno, ya tenemos, ya hay algo, pero eso ni siquiera había en aquel entonces. Que tú pensarías, oye, pues esto debimos de haberlo tenido desde que entró Peña a la presidencia, porque pues luego trascendió que el celular de Peña estuvo hackeado durante toda su campaña y que el correo electrónico de Felipe Calderón estuvo hackeado 5 de los 6 años de su sexenio. Entonces tú dices, bueno, Peña haciendo un análisis y su equipo cercano, presidente, pues hay que proteger la ciberseguridad, cuando menos de la presidencia y algunas otras organizaciones clave, y hay que hacer todo un plan, etcétera. Pues no, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Peña se llega a concretar un documento que muy lamentablemente, a pesar del gran esfuerzo de todos los expertos que participaron, el documento nunca se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Se esperan a publicarlo porque el documento pudo haber estado listo mucho antes, pero siempre le encontraban algo y lo volvían a revisar y fueron pateando la lata hasta que por ahí de noviembre del 2017 finalmente ya publican el documento. Ojo, el presupuesto de egresos de la Federación se había publicado antes y ahí no se hacía mención absolutamente de nada de ciberseguridad. Y no se publica en el Diario Oficial de la Federación, se publica en los medios. ¿Por qué, dirías tú, para qué publicar algo que iban a hacer sin presupuesto y que el año siguiente el presidente en funciones iba a entregar el mando? Pues ¿para qué sacas una estrategia nacional de ciberseguridad al cuarto a las 12? Fíjense nada más la perversidad. Porque México en ese entonces estaba firmando un tratado comercial y la otra parte estaba pidiendo como condición que el país tuviera una estrategia nacional de ciberseguridad. Y me cuesta mucho trabajo pensar de que cómo es posible que en la cara le mientas a alguien y le digas, mira el periódico aquí dice que ya tenemos estrategia nacional de ciberseguridad. Y era una mentira, así tal cual, y así terminó el sexenio de Peña, literal. Cuando entra Andrés Manuel López Obrador, desestiman ese documento, ni siquiera lo voltearon a ver, y bueno, pues hasta ahora están buscando tener cuando menos una administración pública federal protegida. Y sé, de primera mano me consta que están trabajando en eso. Y es un reto enorme. Son 308 entidades del sector público federal. Cuando a mí me dijeron el número, dije, caray, pues yo me imaginaba 20 o 40 por ahí, porque pues más o menos hice así una lista rápida. Dije, no, pues han de ser unas 40. No. Son 308 entidades del gobierno federal. Entonces, imagínate. Y entonces, en ese contexto surge el Consejo Sí, en el 27 de enero del 2020. Y la vocación con la que originalmente nacimos era una vocación
en donde pretendíamos incidir en procesos legislativos y regulatorios, y normativos, si tú quieres, y ser una especie de órgano de consulta. Porque en ese entonces estábamos muy preocupados de que nos fueran a dar un palo con una ley, que luego, pues ahora, ¿cómo te la quitas de encima? Si tardan tanto en aprobar una ley, y de aquí a que le ponen atención, dices tú, pues nos ponen una ley que nos prohíba el uso de las VPNs, y ¿cuánto te vas a tardar en quitarte ese problema? Imagínate. O sea, entonces, ese era el tipo de preocupaciones que había, y lo que nos dimos cuenta después es de que no solamente no había interés en eso, no había interés en nada que oliera a ciberseguridad. Nada. Y entonces se vino hackeo tras hackeo, y nosotros decíamos, no, pues ya con esto ya van a agarrar la onda, y sí van a reaccionar, y sí van a hacer algo. No. Y entonces llegó Guacamaya Leaks, y la filtración de 4 terabytes de información documental de la Secretaría de la Defensa Nacional. No menos que eso. O sea, ya más no puedes vulnerar a una nación. Y esos 4 terabytes van a dar a organizaciones de medios periodísticas para que se harten de información y para golpear con todo lo que tengan. Y hubo medios que estuvieron golpeando a partir de esa información. Se revelaron muchísimas cosas. Hubo algunos medios que inclusive yo recuerdo que decían, encontramos información así, y dicen que jamás vamos a revelar, nada más les decimos así a nivel general que encontramos, pero eso nosotros no lo vamos a andar publicando, pues porque también queremos a este país, no nos lo vamos a echar así tan fácil, nada más por sacar una nota. Pero así de grave estaba la información. Pues no, el comentario oficial desde la presidencia fue, esa era información que ya era pública de todas maneras. Y entonces, muy al principio, por ahí del 2001, ya en el 2001, lo que nos dimos cuenta era que íbamos a perder nuestro tiempo y nos íbamos a desgastar de nosotros insistir en que el principal propósito de la organización fuera participar o de alguna forma influir en procesos legislativos y regulatorios. Dijimos, no tiene caso. O sea, si eso es a lo que nos vamos a dedicar, pues ya estuvo, que hasta el 2024 no vamos a lograr nada. Y entonces, ya había algunas otras líneas de acción que habíamos detonado, y entonces viene algo que es importante en toda vida, en la vida de cualquier organización, que es, pues defínete qué eres y qué no eres, y qué sí vas a hacer y en dónde no te vas a meter. Y entonces, afortunadamente, el consejo directivo del consejo sí, en aquel entonces que teníamos que definir esto, pues contaba con algunas figuras importantes, y una de las personas más importantes, que no es ni siquiera de TI, ni de menos de ciberseguridad, es un doctor en marketing, amigo mío de hace muchos años, me ayudó a estructurar en un proceso literal, fue un proceso de consultoría. Eso es lo que él hace en su trabajo. Él es el doctor Artemio Ábrego, su empresa se llama Viamarca, y él se hace llamar el doctor Brand. En un proceso que duró varias semanas, fuimos clarificando,
y sobre las ideas que originalmente yo tenía. Y era un proceso en donde yo decía alguna cosa, escribía algo, él me lo cuestionaba, y yo le decía otra cosa y me lo cuestionaba. Y en ese proceso él me fue ayudando a refinar la vocación que actualmente tenemos, en donde nos definimos como una entidad de alcance internacional especializada en crear, promover y establecer estándares de ciberseguridad enfocados en las organizaciones empresariales, educativas y gubernamentales para proteger sus activos y derechos digitales y así lograr la prosperidad económica y el bienestar social. Y pues bueno, finalmente ese ya fue lo que se estableció, y entonces de ahí empezamos a generar las líneas de acción y hacer todo el alineamiento. Pues ahorita ya estamos en un punto en el que ya tenemos muchas cosas bien alineadas y bueno, pues con diversos proyectos. Excelente. Y bien, ahora, ¿cuáles han sido las lecciones principales que has aprendido y los mayores desafíos al fundar y liderar el Consejo Sí y también Código Verde? Bueno, mira, en el caso de Código Verde y del Consejo sí son bien diferentes. En el caso de Código Verde, te lo comento por ahí del 2009, en donde empezamos ofreciendo capacitación. Mi socio era instructor ya acreditado para entregar la certificación Certified Ethical Hacker, y nos pusimos a ofrecer esa certificación. En esa época había mucha demanda de capacitación certificada y era carísima, ¿eh? Los cursos los vendíamos como en $2,500 o $3,000, una cosa así bárbara. Y esa primer camada de gente que se capacitó entre el 2009, 2012, 2013, pagaba carísimo. Claro, eran los que trabajaban en los grandes corporativos y había dinero para pagar eso. Inmediatamente después de estar dando varios cursos, ya empezamos a ofrecer el servicio de pruebas de penetración. Me acuerdo que cómo me costó trabajo hacer la primera propuesta del servicio para un cliente, ¿eh? Porque pues ahora sí, yo era el noob ahí, estaba ahí de novatote, aprendiendo todavía y aunque considero tener habilidades comerciales fuertes, pues era la parte técnica donde me costaba trabajo y bueno, finalmente empezamos a hacer propuestas y nos fueron contratando. Entre los primeros clientes estuvo Prosa, ese switch de transacciones de tarjeta de crédito. Los corporativos de aquí de Monterrey nos contrataron también muy al principio. Entonces, pues tuvimos acceso a empresas muy grandes. Quiero hacer la aclaración. Contabas con los dedos de la mano los que estaban ofreciendo servicio de pen test en esa época. No te digo en México, en América Latina. O sea, en ese sentido nos tocó abrir cancha y te puedo decir que gozamos de un arranque muy interesante porque teníamos muy poca competencia y los clientes eran clientes grandes y pagaban muy bien. En el caso del Consejo, sí, somos una institución de la sociedad civil, no perseguimos fines de lucro, y el desafío más importante es que para el Consejo sí es muy importante lograr tener alcance e impacto. Y desde el principio dijimos que íbamos a ser internacional, que no íbamos a ser una organización enfocada solamente en México. Y la verdad es que si algo facilitó las cosas, también, hay que decirlo, fue la pandemia. Porque la pandemia entrenó a todo el mundo a hacer este tipo de conversaciones. Antes no era tan común que tú tuvieras conversaciones en línea, pero la pandemia
trajo ese beneficio. Podemos decir que para cuando salimos de la pandemia y el Consejo sí apenas estaba empezando a operar, porque evidentemente durante la pandemia pues no hicimos nada, absolutamente nada. Pero ya que empezamos a operar, teníamos el beneficio justamente de que la gente ya estaba acostumbrada a la comunicación digital y eso nos permitió hacer contactos muy rápidamente en América Latina, cosa que de no haber ocurrido ese fenómeno que trajo la pandemia, sí se nos hubiera hecho muy, muy costoso poder lograr lo que ahorita hemos avanzado. Entonces sí, han sido situaciones diferentes. Hemos constituido o hemos logrado pues ya una comunidad de alcance importante. Por ejemplo, ya tenemos pues casi 4,000 suscriptores en nuestro boletín electrónico, tenemos casi 1,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Claro que no les llegamos a ustedes, pero para lo que hacemos, creo que pues bueno, ahí vamos, y tenemos también una comunidad interesante tanto en X como en LinkedIn. En X estamos arriba de 6,000 seguidores y en LinkedIn arriba de 5,000. Entonces, y principalmente es América Latina. Hay muchos españoles que también se han unido, ¿no? Y ahí vamos. Eso ha sido más o menos así el inicio, ¿no? No, la verdad yo creo que han hecho un excelente esfuerzo. Aparte, no solamente se trata del número de miembros, sino también de tener una intención sólida en que las cosas se mejoren. Por lo menos de mi punto de vista, como YEC siempre hemos tratado de brindar notas a distintos medios y hacer entender que la ciberseguridad pues es un problema global, que es un problema también integral y que pues definitivamente en México no se está atendiendo el tema. Ahora voy con un tema que está un poquito delicado, que tiene que ver con el hackeo de la presidencia Claudia Sheinbaum. He leído muchas notas al respecto, pero lo que me suele ser pues muy aparatoso o algo muy alarmante es que subestimó el incidente. O sea, es como, pues me hackearon, pero pues a lo mejor no vieron mis fotos o ya me deshackearon. Se pronunció, bueno, este lunes durante la mañanera que pues sí, las cuestiones divulgadas sobre el New York Times, donde sugieren que el celular fue hackeado, poco después de que hiciera la extradición de estos criminales. Eso creo que es algo bastante grave porque quizá no hay estos reforzamientos a nivel de instituciones de, oye, o sea, yo soy la presidenta y si a mí me hackearon, pues imagínate cómo estará lo demás. Y no solamente eso, es quién me hackeó. O sea, a veces esa responsabilidad del hackeo creo que no se toma como tal. Es, no, pues me hackearon, pero a lo mejor no fue nada importante. A lo mejor fue un chino, a lo mejor fue un ruso, a lo mejor fue un tailandés, a lo mejor fueron los Mexican Hackers Mafia, a lo mejor fue el crimen organizado, a lo mejor fue algún cártel o alguna de estas personas que está defendiendo a estos extraditados y lo que quiere es tener en cuenta la conversación que tiene la presidenta con Donald Trump para poder hacer alguna cosa negativa en el país. Entonces, creo que aquí más que nada me gustaría entender cómo les podemos ayudar. Nosotros también lo hemos intentado, o qué deberíamos de hacer para que realmente hubiera pues esta atención de, o sea, hackearon a la presidenta, definitivamente no está bien, ¿sabes qué? Vamos a resguardar el celular, vamos a informar. Yo sé que hay cosas, como lo mencionaste, de la Sedena y demás, que se guardan por cuestiones de seguridad nacional, pero ¿hasta qué momento es también una irresponsabilidad ni siquiera informar con qué malware se hackeó? Yo me supongo, y no quiero hablar de más,
pero conozco un poco cómo funcionan los políticos y las personas que no saben mucho de informática, y es como, pues me hackearon el celular, veme a comprar otro, ¿no? O mañana me entregas otro equipo nuevo totalmente formateado y limpio, este no va a estar hackeado. O sea, así no se solucionan las cosas. O sea, tiene que haber un análisis. ¿Qué tal que es una persona de su mismo gabinete o alguien de oposición interna que lo está interviniendo mediante Pegasus o alguna técnica de Zero Day? Creo que en esta parte, desde mi punto de vista, y no quiero sonar altanero, pero creo que pues sí pecan de inocentes y que a veces alardean mucho de su conocimiento cuando no tienen la más mínimas conocimientos de seguridad informática. A lo mejor hasta passwords débiles, pasarle a un community manager que no tenga las medidas para resguardar esto. Pero lo cierto es que pues la hackearon y dijo como, no es para tanto. Y creo que esto no es un informe. ¿Cómo podríamos mejorar la seguridad de nuestros gobernantes? Mira, déjame empezar primero compartiéndote algo que yo he aprendido escuchando a los políticos y particularmente a López Obrador en el sexenio pasado minimizar los impactos. Para mí no hubo hackeo más escandaloso que el de la Sedena y él lo minimiza. Se rumora, porque pues, no tengo manera de comprobar una afirmación así, se rumora que en alguna de esas juntas que tenían de seguridad muy temprano por la mañana, le reprocha el presidente al titular de la Sedena, pues que haya ocurrido eso, y el titular de la Sedena le respondió, pues es que usted, señor presidente, nos recortó el presupuesto para tecnologías de la información. Y es lo que pasa. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estás en la conferencia de prensa como político? Primero, tienes que mantenerte fiel a la pauta de tus mensajes. Es decir, ¿qué mensajes estás comunicando? Y para eso tienen una nube de asesores enorme que están ahí pensando qué debe decir, cómo debe decirlo, etcétera, y qué es lo que sus audiencias quieren escuchar. Posiblemente ni tú ni yo, estimado Héctor, somos parte de la audiencia a la que le habla la presidenta en sus conferencias de prensa. Ella tiene otra audiencia. Es un grupo de mexicanos en donde, discúlpame, pero la ciberseguridad no pinta ahí. Entonces, mientras a la gran mayoría de los que ejercen su voto libre y secreto, mientras que a la gran mayoría de los mexicanos no les interese la ciberseguridad, al político no le va a interesar la ciberseguridad. Si tú eres presidente municipal o delegado de una alcaldía en la Ciudad de México, o alcalde en la Ciudad de México, ¿en qué debes de ser muy experto? En agua potable, en seguridad pública, en alumbrado público, pues, en pavimentación. Esas son tus principales tareas, ¿no? Y eso es lo que te cuesta o lo que te abona para la siguiente elección. Los programas sociales y ese tipo de cosas. El asunto es, y este es parte del reto, y por eso debemos de trabajar juntos, todos los que estamos en este tema, por construir una cultura de ciberseguridad. Porque ahorita, para el funcionario público, así sea la presidenta, no tiene ningún costo político frente al electorado. El incidente que ella tuvo, desde el punto de vista comunicacional, estoy seguro que los asesores le dijeron, bien, presidenta, ya le libramos esta, no va a pasar nada. Cuando dicen no va a pasar nada, se refieren a, esto no nos va a costar votos en el 27. Porque al final del día,
el político no piensa como nosotros en la ciberseguridad. El político piensa en la siguiente elección. Hay que ganar la siguiente elección, ¿no? Bueno, pues de eso se trata el juego. Y para eso estamos hoy, para el 27. Y bueno, viene la del Poder Judicial y todo eso. Pero, o sea, ese es el calendario del político. Para nosotros esto es diferente. Entonces, primero lo que te quiero decir es, yo creo que la presidenta le habló a su audiencia, a donde cuentan los votos y quienes siguen esas conferencias de prensa. Que para ti te suena totalmente ilógico, bueno, no eres su audiencia. Fácil, ¿ya? Y ellos tienen sus números y dicen, no importa que Héctor y Emiliano y David Taboada no les interese este tema, como lo estamos manejando, ellos no forman parte del 80% que sí. Y ya, estamos en el 20% de los que a lo mejor sí tenemos una opinión diferente. Bueno, esa es la primera parte. ¿Quién pudo haber sido? Mira, una vez me dijeron, oye David, que hackearon a Pemex. Le dije, a ver, entendamos algo. Pemex está permanentemente hackeado. A veces se dan cuenta de algo. Pero Pemex está hackeado siempre. Siempre. No les da ni el presupuesto ni el personal para poder contener y mitigar todos los incidentes y todos los ataques. Entonces, les dije, Pemex está hackeado. Le dije, a veces se dan cuenta. Le dije, eso no es novedad. Ahora, en el caso de la presidenta, se da a conocer en el New York Times la noticia. Y alguien dio un pitazo. Alguien da un pitazo. Oigan, hackearon a la presidenta. Y ya lo publicaron. Entonces le preguntan, oiga, presidenta, ¿la hackearon? Pues sí, sí me hackearon. Y entonces da toda su versión para contener la crisis de medios, no para resistir los ataques de los que hoy siguen siendo objetivo. Ella, todo su gabinete y todas las dependencias, todo el mundo, los ataques están continuos, tú sabes que están automatizados y que esos no descansan. Entonces, lo que se contuvo en la conferencia de prensa es la crisis de medios que te podía generar el escándalo de que en Nueva York el New York Times publicara eso. Ahora, ¿quién pudo haber sido? Creo que tú hiciste una lista de lo más probable. O sea, para empezar hay que tomar en cuenta que hay 3 potencias importantes en el mundo. Está China, está Estados Unidos y está Rusia. Dime quién de ellos no hackea. ¿Quién de esos 3 países? Dime quién no tiene un programa por política de Estado destinado a recabar inteligencia de todo el mundo. Pues los 3 lo tienen. No puedes sacar a nadie de esa lista. ¿De acuerdo? Y luego tienes el crimen organizado, que es un factor, ya es un poder fáctico del país. Y yo creo que el tema de, justo después de que entregaron 29 narcos, es cuando sale esto. No, yo creo que hay un contexto todavía más poderoso. Es decir, ¿por qué la hackearon? Yo te diría, pues mira, hay que tomar en cuenta que si es el teléfono lo adquirió en el 2008, porque el teléfono viene desde el 2008. Estás hablando de que ese teléfono tiene 17 años de vida. Imagínate la cantidad de contactos que hay en ese teléfono. ¿Ok? Bueno, esa es una. 2, ¿de cuál cuenta dijo ella que la tenían hackeada? De acuerdo a la nota periodística. De una cuenta de Yahoo, que ella dice, creo que fue mi primer cuenta. ¿De hace cuántos años viene? Métele más, a lo mejor métele desde el 2000, esa cuenta, ¿sí? Bueno,
Ahora te voy a decir lo que yo pienso. El atacante no creo que solamente haya tenido acceso a esas dos cuentas. Creo que esas dos cuentas han dejado de tener actividad, dejaron de tener utilidad para poder recabar inteligencia y con eso es con lo que da el golpe. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien hackea a Juan López, para no usar a nadie de ejemplo, ¿no? A un Juan López lo hackearon. Y entonces, ahorita aquí yo te digo, oye Héctor, te tengo una primicia nacional. A ver, el mail de Juan López lo hackearon. Y aquí tengo un correo para mostrártelo. Me pasaron este tip. Y en la jaula del NUB sale la primicia. Tú dices, órale, bueno. En minutos Juan López se va a dar cuenta que ya estamos hablando de eso. ¿Estás de acuerdo? Alguna oreja le va a ir a decir, oye, fíjate que dijeron y que no sé qué, que no sé qué. Y uno de los que ve en la jaula del NUB ya lo puso en X y otro lo puso en LinkedIn y ya están las redes por todos lados diciendo que te hackearon, compadre. Pues ya no vuelvo a usar esa cuenta de correo electrónico. Juan López. Entonces, si tú pasas como tip a un medio que hackeaste una cuenta de correo electrónico, olvídate de volver a sacar información de ahí. Entonces, ¿por qué sacan un teléfono del 2008 y una cuenta de correo electrónico que a lo mejor viene del 2000? Porque esas cuentas ya no tienen tanto uso y ya la inteligencia que pudieron obtener de ella en los últimos meses se fue secando. Entonces, ¿para qué publican eso? Para golpear a la presidenta. Entonces, de aquí por lo pronto tenemos varios datos. Uno, ¿es alguien que le interesa tener acceso a las conversaciones de la presidenta? Ojo, pero no solo las conversaciones, la red de contactos, es decir, quién habla directo con ella y de qué habla. De hecho, en la conferencia que tú mencionas, ella dice, también a Mario Delgado lo hackearon, dijo, cuando él era presidente de Morena. Y yo, cuando escuché eso, dije, pues claro, porque los expertos en inteligencia le llaman a esto un objetivo derivado. Es decir, tú hackeas a la presidenta, ahí te das cuenta que tiene correos y mensajes en el celular con Mario Delgado, determinas que esa relación es importante y adivina qué, ahora te vas por Mario Delgado. Y aprovechando que pues usa WhatsApp de seguro, pues le haces una de las maldades que se hacen en WhatsApp y ya, también ya lo ganchaste. Entonces, no es la presidenta la única que fue hackeada. En mi opinión, creo que en su red de contactos hay personas de interés y el que liberó la información, el que dio el pitazo al New York Times, lo hizo porque la quiere afectar y lo hizo porque ya agotó esas dos cuentas, ya le chupó todo lo que le podía chupar de información a esas cuentas. Ahora, en la comunicación a la audiencia que sigue a la doctora Sheinbaum y que forma parte de su base dura de lectores, para ellos el caso ya está cerrado. Pues un teléfono del 2008. El que uso ya no es ese, ese lo tenía yo guardado nada más, porque pues le tengo cariño. Eso fue lo que ella afirmó. Está bien. Y para la gran mayoría de la población, eso cierra el caso. Ah, no, pues es un teléfono que ya ni usa, ya lo apagó y ya no le van a sacar nada. Está bien. Y el correo, no, pues era un correo que yo tenía de Yahoo. Pues sí, pero los que saben un poco de inteligencia saben que ese ataque les generó la suficiente información para lanzar más ataques. Y de eso nadie sabe qué está pasando. Porque un buen ataque a la confidencialidad debe de ser sigiloso. Ya para cuando te animas a decir, y yo tengo toda tu información, es porque ya no vas a sacar más. ¿Para qué le adviertes? Se va a proteger.
¿Me explico? Entonces, bueno, ¿qué hace falta, mi estimado Héctor Emiliano? ¿Qué hace falta? Hace falta política de Estado. Para eso hace falta un paso anterior. Y en el paso anterior a que haya una formulación de una política de Estado, debe de haber a alguien cercano a la presidenta. Lo que voy a decir no me vayan a malinterpretar, no lo digo en tono peyorativo, lo digo en la mejor intención. Alguien que eduque a la presidenta en temas de ciberseguridad. A ver, un político de alto nivel es un generalista, no puede ser un especialista. ¿Ok? Ni un alcalde, hombre, menos una presidenta, ni un alcalde. ¿Cuántos alcaldes hay que no tienen ni la menor idea de lo que es desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano, seguridad pública? Yo te doy chamba de alcalde, vas a tener 30 temas que no sabes nada de eso. ¿Cuál es la solución? Te acerco a asesores y te digo, mira, Héctor, fulanito de tal, y hay un coordinador de asesores. Entonces yo soy el encargado de hacer una curaduría de una lista de asesores que te voy a ir acercando. Y tú me dices, oye, necesito a alguien que le sepa la geología, pues te mando a alguien. Necesito a alguien que sepa de economía y de desarrollo económico en esto y en esto. Pues te traigo a alguien y allá voy a la universidad y jalo un economista. ¿Sí me explico? Y entonces viene alguien y te explica, porque tú no puedes saber todo, ni que fueras ChatGPT. Entonces, el asunto es que necesitas que alguien así vaya y le explique a la presidenta y le explique a la gente que está en altas esferas de poder, oigan, la seguridad de la información, la ciberseguridad, todo esto opera así. Y si tú quieres desarrollar una política de Estado, vas a tener que hacerlo así. Ahora, si tú decides no crear una política de Estado, entonces vas a pagar las consecuencias. Vas a pagar las consecuencias. No te va a salir gratis. Eso es una falacia. Todo lo que no hagas en ciberseguridad, tarde que temprano te va a llegar la factura también. Entonces, y yo lo he visto en el sector privado con nuestros clientes infinidad de veces. Entonces, se necesita una política de Estado, pero para que eso llegue a ocurrir, necesitas educar a la clase política, porque no saben tomar decisiones de ciberseguridad todavía. No conocen cuáles son las razones de Estado, de la toma de decisiones de ciberseguridad. De la misma forma que un gran empresario, hay que explicarle cuáles son las razones de negocio de la ciberseguridad en sus empresas. Entonces, falta esa parte, Héctor. Falta esa parte. Y creo que esta conversación, ojalá y alguien la escuche, y hay que hacer la aclaración que no tenemos, al menos yo no tengo ningún distingo partidista, no estoy afiliado en ninguno, no hablo ni a favor ni en contra de ninguno, y mis opiniones tratan de ser solamente técnicas en la parte que corresponde a la ciberseguridad. Vivo en este país, amo a este país, me gustaría morir en este país, y por lo tanto pues me preocupa. Sí me preocupa, porque a diferencia de otras naciones en donde se avanza mejor en la ciberseguridad y trae mejor protección para su ciudadanía, aquí literal prácticamente empresas e individuos pagan el costo total de los impactos de la ciberseguridad. Esa es la realidad. Bien, ahora, ¿qué papel crees que juegue actualmente la inteligencia artificial en la protección de datos empresariales? Es incipiente todavía, sin embargo, a lo largo de este año vamos a ver
todo tipo de productos mejorados con inteligencia artificial. Eso es una realidad. Yo les voy a platicar algo que creo que explica todavía mejor el punto que quiero establecer. Seguimos en código verde haciendo pruebas de penetración. Ese es un servicio por el que muchos nos buscan. Y hay algo que hemos notado. Nunca nos ha detenido un SOC. Nunca nos ha detenido un SOC. Que tú digas, oye, ¿y cómo salió el resultado de la prueba de penetración aquí? No, pues nos fue bien mal, pues no sacamos nada, no tuvimos ningún hallazgo significativo, porque nada más entrábamos tantito y el SOC nos cortaba. Nunca ha pasado eso. Y estamos en marzo del 2025. Acabo de tener un desayuno con mi socio hoy en la mañana y me estaba platicando de los hallazgos que lleva en uno de los proyectos y pues tienen un SOC externo y no lo detuvieron. Y el hallazgo es bien importante. Entonces, yo le tengo mucha fe a aplicaciones que usen el Machine Learning para identificar comportamientos que salgan de la media en las redes y en las aplicaciones y en los dispositivos, y que puedan a partir de eso decir, a ver, esto está raro, ¿qué está pasando? Y que te corte los ataques. Yo no veo otra manera de que se pueda eventualmente proteger a las personas y a las organizaciones. Ahorita debe de haber una carrera durísima por fabricantes de soluciones, porque ese sería literal, esa sería la gran aplicación, la killer application, como le dicen, que vendría a revolucionar todo. Y entonces yo pensaría que el uso de la inteligencia artificial empieza a detener la tendencia a la alza siempre cada año que tenemos de mayores daños del cibercrimen. Entonces, y en algún momento todos vamos a tener que comprarnos una protección así, porque si no la compras, los ataques van a estar tan duros que también habilitados por la inteligencia artificial, que te van a hacer pedazos. Entonces, o tú tienes algo muy potente que te está resguardando, o si no, hay algo muy potente creado por la inteligencia artificial o apoyado en inteligencia artificial que te va a hacer papilla. Eso es lo que yo creo que se viene. Y creo que vamos a empezar este año a ver pues las primeras versiones. Y yo quisiera nada más decirle a todos los que los escuchan, a ustedes y a toda nuestra audiencia en este episodio, que la velocidad con la que se está desarrollando esto es algo jamás visto en ningún otro desarrollo tecnológico en toda la humanidad. Jamás. No hay precedente de la velocidad. Y ojo, todavía falta que entre de lleno el cómputo cuántico a nivel comercial. Porque con un microsegundo te saco todas las contraseñas que tienes cifradas. Y voy a tener acceso a todo, ahora sí a todas tus cuentas, de todo lo que tengas. ¿Sí me explico? O sea, ese es el nivel también de amenaza. Ahora, las computadoras cuánticas no creas que van a costar 5,000 millones de dólares. No,
van a costar $1 o $2 millones a lo mejor para empezar, y luego van a bajar a $100,000, y luego van a bajar a 5,000. ¿Y sabes qué? Si el crimen organizado gana miles de millones de dólares, ¿quién crees que tiene más lana para comprar una computadora cuántica? Ahora tú dices, no, pero es que los fabricantes de computadoras cuánticas no se las van a vender a ellos. No te preocupes, para eso están los prestanombres. Se la van a vender a una empresa de mucha reputación, pero que tiene un deal con alguien que le va a pasar una lana para usarla para hackear gente. Claro, claro. Eso es lo que hacen los países cuando luego quieren andar hackeando a otros y no quieren salir ellos en la foto. Contratan a un tercero que es un agente ahí que ellos tienen y así lo hacen. Bien, a mí me gustaría, más que hacer una pregunta, creo que estamos logrando hacer algunas reflexiones importantes. Algo que a nosotros como YEC nos importa bastante es el combate al cibercrimen, el combate a los ciberdelincuentes, cibercriminales, ciberpandilleros, extorsionadores, carders, crackers. La verdad es que ya es un ecosistema que está muy robusto, está muy empoderado y que nosotros hemos analizado que existe esta sinergia y colaboración. Así como nosotros como empresas de ciberseguridad colaboramos para hacer notas, hacer eventos, reportajes o cosas nutritivas y buenas para el ecosistema, también estos criminales están asociando, están prestando su infraestructura. Por ejemplo, si alguien tiene un malware para hacer intrusión y otro tiene una botnet y otro se dedica a hacer spam, pues como decimos aquí en México, ya se hizo la machaca o ya se hizo la carnita asada, como dicen en Monterrey. La verdad es que estos grupos a nosotros nos impresiona la cantidad de miembros que tienen, el cómo se están diversificando en Latinoamérica y por lo menos yo alguna vez ya estuve en la policía cibernética, pero quiero decir algo que me preocupa con mucha alerta, que es que consideran que Latinoamérica es un paraíso para el cracking. Ya no estamos hablando solo de México. Voy a poner un ejemplo quizá básico de algo hipotético. Estoy detrás de un grupo de criminales, ya los voy a agarrar, están en México, los tengo ubicados, tengo a las fiscalías ya listas para ponerles una trampa en colaboración con varias agencias. ¿Qué pasa si esta persona toma un avión y se va a Chile, o se va a Perú, o se va a Bolivia, o se va a Colombia? Justo cuando lo voy a detener y no tenemos los acuerdos de Budapest, no tenemos acuerdos internacionales para colaboración en esta materia. Es lamentable ver como un ejemplo siempre para arriba, y bueno, pues se lo han ganado, pero siempre es al FBI, al Interpol, a la Europol, siempre los vemos como, mira, allá sí funcionan las cosas, allá sí detienen a los criminales. Desde mi punto de vista, solamente con la detención de los mismos, o sea, metiéndolos a la cárcel o enjuiciándolos o demás, es la única forma en la que al criminal le va a dar miedo. Y si esto lo tenemos en un rango nulo, a mí me preocupa mucho qué va a pasar, o sea, con estos crímenes. Puede ser una banda de colombianos, van a agarrar al líder y lo mandan de vacaciones a Cuba o lo mandan a Puerto Rico en lo que se enfrían los asuntos. Y pueden estar moviendo a las personas en lugares donde todavía va a ser más deficiente la regulación que en México. Entonces, si nosotros avanzamos, pues solamente vamos a ir tirando hacia Sudamérica, pues todas estas deficiencias, y los países que no se protejan o que no tengan marcos legislativos, pues se van a inundar ahora de este crimen. ¿Qué es lo que tú ves al respecto? Y ahora sí que, ¿qué podríamos hacer, aparte de la colaboración internacional? Y si sí la podríamos hacer, ¿cómo la podemos impulsar? ¿A quién le tenemos que tocar la puerta? ¿A la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿A los abogados y las cámaras de diputados y senadores? A veces es complicado entender en dónde es donde esto realmente importa o amarra. ¿Qué nos puedes expresar? Gracias Héctor. Mira, regreso al tema de la política de Estado. Es decir, en ausencia de una política de Estado, los esfuerzos son insuficientes.
Posiblemente estés familiarizado con un reporte que emite la International Telecommunications Union, la ITU, que es una organización adscrita a la ONU, en donde ellos le dan una calificación a los países en su compromiso con la ciberseguridad y miden una serie de factores. No es el único ranking, hay muchos rankings que te miden la ciberseguridad en escala nacional. En alguna ocasión, que no tenía yo que hacer, me puse a revisar esos reportes. México, para empezar, es una de las principales economías del mundo, pero en eso anda en la tabla en el 80 por ahí. Por ahí. O sea, que tú dices, oye, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, sí es posible. Es posible. Es, punto. Pero si tú promedias esas calificaciones que le dan a todos los países y lo agrupas en regiones, América Latina se encuentra empatada con África en el último lugar. En el mundo estamos empatados con África en el sótano. Entonces, ahí estamos, Héctor. Claro que no estamos en el sótano de las economías. Tienes a Brasil, tienes a México, tienes Chile, Panamá, Colombia, o sea, tenemos economías importantes. Entonces, pues muy fácil, mucho dinero, nada de protección, aquí es donde está el negocio, compadre. No batalles. Por eso se da lo que tú mencionas. Entonces, en alguna ocasión, y te voy a platicar una historia que no se vayan a reír mucho porque estoy sensible hoy, pero sí está como para que te botes de la risa, la verdad. Acababa de surgir el Consejo, sí. En el 2021 tuvimos elecciones aquí en Nuevo León. Y pues dijimos, vamos a aprovechar las elecciones para darle visibilidad al Consejo Sí. Y entonces hice una coalición con unas organizaciones de la sociedad civil aquí de Nuevo León, no necesariamente de ciberseguridad, eran de todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. Pero bajo el principio de en bola asustamos más, dije, pues vamos a juntarnos varios, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que juntos, como un bloque de organizaciones de la sociedad civil, invitamos a los principales 4 candidatos a la gubernatura de Nuevo León a un evento que en aquel entonces se hacían en línea, porque todavía estaban las secuelas de la pandemia. O sea, hacer eventos multitudinarios era, si no totalmente prohibido, era sumamente complicado, y los candidatos, para aprovechar el tiempo, lo que estaban haciendo eran llamadas por videollamadas y eventos así. Y entonces ofrecimos a cada uno de los principales 4 candidatos, creo que hubo 7 u 8, pero 4 eran los que se les veía un poco más de posibilidad, de partidos más grandes también. Entonces, literal, me tocó visitar las casas de comité de campaña de los 4 candidatos, dejar cartas membretadas, firmadas, con toda la formalidad y una ficha técnica del evento, y bueno, gran pompa y gala para convocar a los candidatos, y luego moviéndome con amigos, llamándole, oye, tú tienes a alguien en la campaña de fulano, diles por favor, y que nos pele, y que no sé qué, y tratando de mover hilos por todos lados. ¿Qué logramos en todo ese proceso? Logramos la primera declaración pública de una candidata a la gobernatura que dijo que de ser ella la gobernadora, ella haría algo por la ciberseguridad. Ahí lo tenemos en un video.
Esa es la buena noticia. La mala es que no ganó. No ganó. Pero esa es la mala noticia, que no ganó. Pero hay una peor. Y la peor es que nos dimos cuenta, pues justamente estábamos dando seguimiento a las campañas y estábamos viendo cómo colarnos y que nos pelaran. Los principales 4 candidatos, todos firmaron un documento en el que se comprometían a construir y operar con fondos del gobierno del estado un albergue para perros y gatos de la calle. Y los 4 suscribieron ese documento. Pues, número 1, me quito el sombrero delante de las asociaciones que lograron eso. Eso es un logro, eso es tener influencia. Pero ¿sabes cuál es la enorme diferencia, Héctor? Que con un perrito muy cute te tomas la foto como candidato y esa vende mediáticamente. Ahora yo te digo, a ver, candidato, ¿cómo le hacemos para decir que usted está a favor de la seguridad, de la ciberseguridad? ¿Cómo es la toma? ¿Qué te imaginas que debemos de poner en una foto para eso? ¿Sí me explico? Como esto es invisible, tenemos ese problema. Bueno, los 4 principales firmaron un documento, se comprometieron con las asociaciones de protección de animales y todo lo que tú quieras. Y ya, pues llegaron las elecciones, gana el que tenemos ahorita. Pocos días después de la elección fue nuestra junta de consejo directivo, en el consejo sí. Y pues yo platicando, dando el reporte de lo que había pasado, les dije, colegas, por favor, no es personal, no vayan a sentirse mal, pero en Nuevo León hay prioridades y los perros y gatos son más importantes que los que estamos aquí en esta mesa. Al menos esa fue la lección que yo saqué de las elecciones. Y entonces, en mis reflexiones, yo les dije, y les voy a explicar por qué. Les dije, ¿saben qué? Porque nunca hemos tenido una marcha que vaya del Ángeles de la Independencia a Palacio Nacional para demandar que haya ciberseguridad. Se oye a chiste, pero también tiene cierta verdad, porque no estamos en la agenda nacional, porque la ciudadanía está totalmente alejada del tema. Entonces, es más fácil decir lo que voy a expresar que hacerlo o que lograrlo, pero por ahí tiene que pasar también la solución. Y el punto es, necesitas una ciudadanía que entienda lo básico de la ciberseguridad, entienda cuál es su panorama de riesgos en función de un Estado omiso y que le cueste políticamente al omiso. Porque si no les cuesta, no hay acción. Si no hay castigo, si no hay voto de castigo, no hay reacción. Nadie ha perdido en México una elección por no haber hecho nada a favor de la ciberseguridad. El día que tú tengas un político que con las lágrimas esté ahí chillando un domingo en la noche diciendo la tendencia del PREP no nos favorece, y pienso que esto fue porque no atendimos la ciberseguridad. Mientras eso no suceda, no hay costo para los políticos. Y como no hay costo, les vale. Porque también hay que decirlo, tienen tantas broncas y tan grandes. Digo, aquí en Nuevo León, sí, el aire está súper contaminado. Aquí no tenemos contingencias ambientales de no salgan a la calle y fábricas dejen de producir. Aquí no hay eso. Aquí está el aire bien contaminado, pues cierra los ojos o tápate la boca para a ver cómo le haces, pero estás tú
y tu circunstancia, a ver cómo lo resuelves, ¿eh? Así es aquí. O sea, tienes eso. Las sequías. Aquí en periodo de sequía tuvimos colonias que de pronto tenían entre 3 y 5 semanas sin agua. 3 a 5 semanas sin agua. Y la gente empezó a salir a la calle y a bloquear avenidas. Y tú dijeras, bueno, pues estaba bien fácil, nada más darles agua. No había agua. El aire, el agua, dos esenciales de la vida. Y luego tienes problemas políticos, problemas económicos y problemas de vialidad y problemas de seguridad, Me queda claro, la ciberseguridad la quieren aventar hasta la prioridad 3800 o 27. Me queda claro. El asunto es, hay que visibilizarla. Por ejemplo, en algunas pláticas yo utilizo la comparación en donde digo que si los daños del cibercrimen equivalieran a la economía de un país, el cibercrimen sería el tercer país después de Estados Unidos y China. Caray, pues que nunca lo había visto así. No, pues súmale, compadre. Súmale y trata de compararlo esto contra el Producto Interno Bruto de China y de Estados Unidos y queda en tercer lugar. Y todos los demás países, Alemania, Japón, Rusia, todas las demás economías importantes abajo. Por eso tienen tanta lana. Y van a ser de los primeros en tener acceso a cómputo cuántico. Te lo firmo en donde tú quieras. Porque tienen el capital para hacerlo. Y si tú eres un startup que está haciendo computadoras cuánticas y te dicen, ahí te van 20 millones, pues claro que les van a soltar el equipo. Nadie está peleado con el dinero. Ese es parte del problema. Entonces, ¿qué te puedo decir? Necesita ser costoso. Hoy no es costoso. Entonces, pues ve por un café, siéntate, porque vas a tener que esperar un buen rato todavía. Muy bien. Y ahora mi última pregunta es, si tuvieras que transmitir un único mensaje a la próxima generación de líderes en ciberseguridad, algo que realmente pueda marcar la diferencia en cómo enfrentan los desafíos del futuro digital, ¿qué les dirías y por qué? Bueno, para los que vayan a ver este mensaje reproducido dentro de unos meses después que se lo toparon ahí en YouTube, y para los que están escuchando ahorita, hago la aclaración porque hoy es 20 de marzo del 2025. Mi consejo hoy es que procuren estar en el más alto 10% de los profesionales. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita todo mundo anda contratando profesionales de ciberseguridad porque la necesidad es mucho mayor que la oferta que hay en el mercado laboral. O sea, ahorita no das abasto. Tengo clientes con vacantes que no han cubierto en meses y se le batalla y salen muy caros, pero eso va a cambiar y la inteligencia artificial va a ser el factor. ¿Qué es lo que va a terminar la brecha entre la cantidad de profesionales que se requieren y los que hay disponibles? La inteligencia artificial. Porque te voy a decir algo, te va a servir más tener una buena inteligencia artificial en tu SOC que tener 20 personas monitoreando. Eso es real. Digo, y es cuestión de tiempo. Si eso no se consigue ahorita, pues dame 3 meses para que veas que sale un modelo que ya va a poder hacer eso. Pero no está, es que tiene algunos detallitos, todavía no le sale muy bien. Dale otros 2, 3 meses y ya va a salir la versión
que lo haga todo y que lo haga completo y que lo haga muy bien y que sea muy exacto, etcétera. Entonces, lo que los chicos de hoy tienen que tener perfectamente claro es que están en una competencia por llegar a estar en el más alto 10% de aptitudes, de habilidades, de conocimiento. Porque el otro 90% se va a dedicar a otra cosa. No sé a qué, pero ya no a ciberseguridad, porque en muy pocos años va a haber una sustitución muy importante de modelos de inteligencia artificial. Por eso, mi recomendación hoy es que busquen entrenamientos donde se puedan inclusive certificar, que puedan demostrar que tienen el conocimiento, que hayan aprobado exámenes de esos que te hacen sufrir. Yo los he presentado, exámenes que te tienen ahí 4 horas sentados para responder como a 150 preguntas o 200 preguntas, y así con preguntas capciosas y todo. Bueno, no es lo mismo que yo te diga, sí, Emiliano, yo fui al curso fulano de tal, que lo da no sé quién, y es muy bueno, a decir, no, yo pasé el examen. Es muy diferente. Porque el que va a tomar los cursos a veces va de turista. Aprovecha que pues ya no va a estar en la oficina, no va a jalar, y ahí está medio poniendo atención y medio jugando con su computadora mientras está el curso. No, el que se certifica, el que pasa el examen, eso hace una diferencia grande. Pues que busquen certificaciones y que no dejen de estudiar, y que con todo ese conocimiento que tienen de ciberseguridad, ahora empiecen a ver cómo pueden usar herramientas. A lo mejor no van a ser los que desarrollen una herramienta que se venda en todo el mundo y que se hagan millonarios o billonarios. Ojalá y así sea, pero a lo mejor no llegas a eso. Pero el que tú te metas a hacer tus propias herramientas, luego te va a dar el criterio para entender cómo vienen las nuevas herramientas. Y si tú eres del top 10%, tú no vas a tener un grupo de 20 analistas. Tú vas a tener 1 o 2 analistas y lo demás van a ser agentes de inteligencia artificial que tú tienes que entrenar, que tú tienes que indicarles qué hacer, que tú tienes que crearles los flujos de trabajo. ¿Me explico? Porque ahora nos vamos a convertir no en jefes de personas, nos vamos a convertir en jefes de agentes de inteligencia artificial. Y eso va a pasar en 3 a 5 años, no más, no más. Y te digo algo, ¿por qué le doy de 3 a 5 años? No porque la tecnología vaya a tardar, porque los humanos vamos a tardar en adaptarnos a eso. Entonces, si quieres estar en este campo dentro de 5 años en adelante, más vale que seas un buen jefe, que tenga su mando agentes de inteligencia artificial para la ciberseguridad. Hay que pensarlo así ya desde ahorita y hay que prepararnos así ya desde ahorita. Yo estoy haciendo lo propio, yo no quiero perder relevancia, porque a mí me pueden hacer así, mira, ¡pup! Si no estoy al corriente. A cualquiera, así, mira, ¡pup! Vámonos. Y desapareces. Entonces, tomen muy en serio la inteligencia artificial. Nada más con que traten de seguir los acontecimientos recientes que están ahí, te vas a dar cuenta que es abrumador el ritmo en el que se está desarrollando todo. Pues bien, David, la verdad ha sido un placer tenerte aquí en la jaula del noob. Creo que estas reflexiones pues nos deben impulsar a todos a mejorar en la ciberseguridad. Nosotros siempre hemos estado a favor de que no solamente debes de estar en lo YEC, o sea, únete a todos los consejos, a todas las organizaciones, ACES y demás que te interesen para que lo impulses en realidad y sobre todo que sí mejoren su experiencia profesional. No solamente es tener contactos, saber hackear. Yo de igual manera creo que las certificaciones son muy importantes para la industria y que también la responsabilidad de llevar ese trabajo al día a día. O sea, saber que no somos personas que estamos en esto
Pues porque nos llamó la atención, sí, pero que ya nuestro día a día es nuestra vida. Ahora sí que yo nomás me quito el sombrero literalmente para comer y para una que otra cosa, pero de ahí en más todo el tiempo me la paso hackeando y me parece algo muy importante, así que ya los estaremos invitando a nuestra marcha por la ciberseguridad, aunque solamente tenemos 10 o 15 personitas, la vamos a hacer pet friendly para que todos puedan ir a marchar allí al Zócalo. A ver si juntamos al menos unos 100, pero es algo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos en casa. Esto fue La Jaula del Noob.